Saludos comunidad rugiente, emperrada e informada. Les doy la bienvenida a esta sección de Sin Edición del canal de La Larga Noche de los 500 años. Su amigo León Medina, mejor conocido como el tío emperrado del YouTube, les agradece que nos estén o me estén acompañando en esta ocasión. Ya saben que Sin Edición es esta sección de La Larga Noche de los 500 años en el que hablamos sobre temas políticos que por lo general los canales pseudo de política o de pseudopolítica, mejor dicho, no se atreven a hablar porque pues no les dejan vistas, y si los llegan a tratar, los tratan con mucha superficialidad, ¿no? Porque pues es lo mismo. Si profundizan en estos temas, si profundizan en estas situaciones políticas que aquejan al país, pues no los representarían dinero, porque adentrarse en la política, en la realidad del país, es enfrentarnos a una visión, a una realidad que muchos no quieren aceptar, o muchos no quieren ver, o muchos no quieren escuchar, y pues todos, queramos o no, todos quisiéramos escuchar sobre cosas pues que nos dejen satisfechos, que nos dejen contentos, que nos dejen plenos, ¿no? Y no sentirnos culpables, no sentirnos responsables, no sentirnos con la carga de que nuestros actos políticos pues tienen completa responsabilidad sobre lo que ocurre en esta realidad llamada México. Aquí hemos tratado mucho el tema de la tierra, el despojo. Hemos tratado mucho el tema del crimen organizado. Hemos tratado mucho los temas sobre el cultivo, el clima, el cambio climático. Porque todo viene relacionado, todo tiene que ver, todo tiene un origen, y eso es las políticas, ¿no? Las políticas ejercidas sobre los estados-nación y que corresponden al modo de producción capitalista. En este caso vamos a platicar ahora sobre una temática, un tema que tiene que ver con la producción agrícola del limón, específicamente el limón, específicamente en Veracruz. Veracruz, como la mayoría de los estados de la República, por estas problemáticas del cambio climático, del cambio de clima en las regiones, se ha tenido que buscar otras opciones de cultivo, porque los cultivos tradicionales que se han venido dando por décadas, o incluso por decenios, por siglos, por siglos queda mejor, o es lo correcto, se han venido dando. Y pues este cambio climático solo es resultado de este modo de producción capitalista explotador, y que genera un gran daño ecológico al mundo, ¿no? Al planeta. Como muchas opciones ante esta imposibilidad de seguir continuando con los cultivos tradicionales en las regiones, se opta por cultivar otro tipo de producto, ¿no? Otro tipo de producto agrícola, ya sea fruto, vegetal, verdura, que ayude a que los productores, sean pequeños o sean medianos o sean grandes, pues no caigan en la bancarrota, ¿no? No quiebren sus negocios, no caigan en la pobreza, no sé cómo queramos visualizarlo. Y estas opciones, por ejemplo, en Veracruz, hace unos años, cuando comenzó a caer el cultivo tradicional, se pusieron como opciones entre algunos de los productos agrícolas el camote, la jícama y el limón. Hubo algunos otros, la verdad ahorita no me acuerdo, quería mentirles, pero de los tres que más me acuerdo son estos. Y el que más éxito tuvo, o el que mejor recibimiento tuvo, fue el limón persa. Porque el limón pues es uno de los productos más consumidos por la población mexicana. Mucha gente
acompaña sus alimentos de la mañana y de la tarde con limón. Los típicos productos de botana que llevan limón. Todo lo que tenga que ver con alimentos y comidas, muchos les gusta acompañarlos con limón. Los tacos, un país completamente taquero, siempre son mejores con limón. Y se optó primordialmente por este producto. Cuando las granjas, los granjeros, los agricultores, los productores empiezan a tomar otro tipo de cultivo diferente al tradicional, pues empiezan a expandir o expandirse para tratar de que entre más tierra se pueda cultivar, mejor sea para ellos. Eso sigue limitando mucho más que la agricultura tradicional pues vaya desapareciendo, ¿no? Porque los agricultores que quieran o no deciden continuar con estos cultivos tradicionales, pues no solo se ven ya mermados por el cambio climático, sino se ven también mermados por el despojo o por la ocupación territorial de otros agricultores u otros productores al elegir otros productos. Ahora, no podemos celebrar, no podemos ver como algo positivo el que se busquen otras opciones para contrarrestar la muerte del cultivo tradicional. Porque este cultivo tradicional muere y desaparece por consecuencia del modo de producción capitalista, y en algún momento va a afectar a esta nueva opción que son los cultivos alternativos. Ya lo hemos vivido con el limón. El limón llegó a sustituir a muchos cultivos tradicionales en muchos estados, principalmente en Michoacán y Veracruz. No hace mucho, tendrá cuestión de 1 o 2 años, que hubo un encarecimiento brutal del limón porque fueron años secos. No hubo suficiente agua. Aquí lo platicamos, hablamos del tema climático. 2021 y 2022 fueron años completamente calurosos y secos, aun cuando hubo pandemia y el planeta logró enfriarse 1 grado. Esto no fue suficiente para que el cambio climático no afectara a países y regiones, dentro de ellos México. Y pues hubo una escasez completamente de agua. Esto en la agricultura, cuando hay fuentes de agua como ríos, lagunas, arroyos, y que pueden ocuparse para el cultivo, pues se le conoce como estiaje, ¿no? O incluso no necesariamente para el cultivo, ¿no? Pero el estiaje es como ese flujo o caudal que puede obtenerse de una fuente de agua para poder ser llevada hacia otro uso, ya sea para uso humano o para uso agrícola. Entonces, al haber una afectación de los caudales de ríos, de lagunas, de arroyos, de lagos, pues el estiaje completamente disminuyó. Y al no haber un apoyo al campo en el que se construyan o se favorezca el riego, pues entonces esto afecta a los cultivos. Lo que ocasionó es que disminuyera mucho la producción de limón y el limón, por ende, se encareciera. Obviamente, el precio, aunque se hubiese elevado, empezó a tener un precio tan elevado demasiado anormal. Y una de las situaciones también es por el control de los precios de las mafias agrícolas. Ahí entra el crimen organizado, que como en otros productos como en el aguacate o el café, entran pues para controlar la producción
y entonces ellos también determinan el precio de los productos. Luego, posteriormente, el coyotaje. Luego, posteriormente, las grandes empresas alimenticias, que ellas no producen nada, pero compran al por mayor a los agricultores para posteriormente revenderlo o utilizarlo en otros productos. Pues eso completamente encarece los precios de los productos agrícolas. Y el limón llegó a estar a precios exorbitantes, ¿no? Si lo recuerdan bien, un kilo de limón llegó a costar, creo que hasta 100 pesos. Era exageradamente caro el limón. Y fue pues por culpa de este cambio climático, ¿no? Entonces no podemos celebrar que ocurra este fenómeno de cultivos alternativos cuando los cultivos tradicionales ya no dan más, porque en algún momento también se verán afectados si seguimos con estas políticas de modo de producción capitalista. Ya no podemos seguir tolerando más al capitalismo. El capitalismo ha fracasado, ha fallado. Lo único que nos está ocasionando es la muerte del planeta y nuestra propia muerte. Y no podemos seguir así. Ahora, otra situación, yo que les he comentado mucho, este tipo de situaciones y problemáticas y políticas agrícolas dan también el ejemplo de cómo no podemos simular o querer autoengañarnos si cambiamos nuestras formas de consumo al dejar de ser carnívoros o consumir carnes. Carnistas nos llaman o les llaman los veganos y vegetarianos a las personas que consumen o tienen dentro de su dieta carne. Porque si continuamos con el modo de producción capitalista, por más que todos nos volvamos vegetarianos o veganos, la sobreexplotación de la tierra, la sobreexplotación de los ecosistemas continuará al mismo ritmo que sigue, que predomina en la actualidad. Sería solamente autoengañarnos. Lo que tenemos que hacer es erradicar por completo al modo de producción capitalista. No hay ninguna otra solución para este planeta. No hay ninguna solución para ninguna problemática social, económica, humana, de lo que ustedes quieran, si no erradicamos al sistema o al modo de producción capitalista de una vez por todas. Vamos a leer una nota, un trabajo que fue publicado en La Marea, que es un periódico alternativo de Veracruz, y está escrito por Rodrigo Soberanes. En Jalcomulco ya no se usa el azadón. Hay prisa por desmontar y la gente prefiere usar herbicida. Un campesino apicultor les ha dicho: me están matando a mis abejitas, y que deberían dejarlas vivir porque ayudan a mejorar la floración de los árboles y también las cosechas. Pero esos árboles de limón y los mercados nacionales e internacionales están sedientos de ese cítrico. Los precios que se pagan por cada reja de 25 kilos son los que causan esas prisas de limpiar, sembrar y vender. Está la fiebre del limón, dijo Oscar, un habitante de Jalcomulco. La semana pasada empezó a 800 pesos en la mañana y luego fue sube y sube. Y de las 5 hasta las 10 estuvo a 1,000 pesos. Mueren las abejas, caen los árboles de mango y las matas de café. Y desaparecerán la maleza y los árboles de la orilla del río. Los pescados, el río los pescados, que en época de crecida se desborda por la orilla como no debería y se lleva a suelo que no debería, creando asolves río abajo. Veracruz es el principal productor de limón en México, por delante de Michoacán y Oaxaca. En 2022 las autoridades reportaron que un total de 748,306 toneladas fueron cosechadas en este estado ubicado en el Golfo de México. Ese número de toneladas marca un incremento del 13.7% con respecto al 2021.
En ese porcentaje están las y los pequeños propietarios que han ido tumbando lo que había en sus terrenos para sembrar limón, como monocultivo y usando un cóctel de 4 agroquímicos que le garantizará la satisfacción del cliente. El cliente es un coyote, es decir, un comprador que llega al pueblo con dinero en efectivo y compra todo lo que puede, de buen tamaño y verde, no amarillo porque ese vale menos. Para eso son los agroquímicos. Y en Jalcomulco da la sensación de que hay más de esas camionetas que abejas o aves. Es un pueblo de unos 5,000 habitantes situados a 29 kilómetros de Jalapa, capital de Veracruz, en tierra caliente, a menos de 400 metros sobre el nivel del mar y a la orilla del río Los Pescados, que kilómetros abajo también es llamado río La Antigua. El río alimenta al pueblo que vive principalmente del turismo de aventura, y se ha hecho famoso en los últimos 9 años y medio, que ha durado una intensa resistencia contra la construcción de una presa y una central hidroeléctrica del polémico grupo brasileño Odebrecht. Un megaproyecto que fue aprobado durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Esa resistencia ciudadana para cuidar el río es célebre. Ya incluso hay una película sobre ella llamada Luna Negra. La empresa sudamericana ha caído en el desprestigio por diversos casos de soborno que le han sido comprobados y Javier Duarte está en la cárcel. Parecía que las buenas noticias y la calma volvían a Jalcomulco. Pero comenzaron a suceder otras cosas. A José Milá, guía de descensos en el río e integrante del movimiento de resistencia contra la presa, le gusta enseñarle las aves, sus nidos y sus árboles a los turistas. El monte virgen, las plantaciones de frutas de temporada, que son papaya, sandía, mango, naranja, etc., los tucanes picocanoa y más especies de fauna como zorros, conejos, zorrillos, mapaches y víboras. Les habla de todos los servicios ambientales que prestan esas especies y de la importancia del río que está navegando. En los últimos años el paisaje está cambiando. Las plantaciones de limón suplantan el monte, a los árboles y avanzan hasta las barrancas de 45 grados de inclinación, empujadas por la fiebre del limón de la que habla Oscar, quien también lamenta este cambio notable en las orillas del río. La gente corta todo hasta la orilla del río para sembrar los limones. Viene la creciente y el río empieza a escarbar. Dicen, se salió el río, pero no, la gente le está quitando la protección. Eso está pasando en Jalcomulco y en pueblos más arriba y más abajo de la cuenca, dijo. El crecimiento de la producción de limón no es algo reciente en Veracruz. En 2010 había 36.257.36 hectáreas sembradas con una producción de 438.269.65 toneladas. Era la época en que las zonas citrícolas de Veracruz se ubicaban en el centro norte y norte del estado. A Jalcomulco llegaban noticias desde otros pueblos que están arriba de la gran barranca que han formado el río por siglos, como Totutla y Tlatetela, o hacia el rumbo opuesto, en Tuzamapan, Chavarrillo, donde a la gente le iban muy bien con el limón. 11 años después la superficie sembrada llegó a 1.458.245.35 hectáreas. Es decir, ahora la tierra sembrada de limón es 40 veces mayor, con una producción de 1.369.502.80 toneladas. Corren tiempos en que regiones que no eran de limón ahora comienzan a hacerlo. Y es lo que les comentaba al principio, ¿no? Esta situación de que del tipo de cambio de producción tradicional que ya no es sostenible por situaciones que tienen que ver con el cambio climático, o incluso yo podría decir que también el hecho de la fiebre del limón, el hecho de que exista como una moda de cierto producto, pues también hace que decidan algunos productores decir, bueno, pues a lo mejor pues no es la gran producción que consigo, pero pues por lo menos tengo que vivir para vivir todo el año. Porque hay que recordar que también muchos de estas producciones agrícolas tradicionales pues son de temporal, ¿no? Por ejemplo, los mangos pues solo tienen una temporada que es de abril, mayo, junio y creo que
la segunda mitad de julio y hasta ahí, ¿no? Y por ejemplo, el limón se puede o se tiene la capacidad de que sí, también hay temporadas más fuertes, pero en este sentido, con estos productos agrícolas y con estas innovaciones tecnológicas, pues se puede cultivar o se puede producir casi todo el año. Y pues eso también yo creo que impulsa y motiva a estos productores y agricultores pues a cambiar de su producción tradicional a esta, ¿no? La situación es que esto es como muy, muy obvio. Eso es lo que siempre trato de decirles, como que esta depredación, esta incoherencia del capitalismo, de querer como más y más esta sobreproducción de limón. Porque pues uno dijera, pues sí, sí es cierto, ¿no? Sí, el mexicano sí consume un chorro de limón. Pero si de verdad existieran estudios más profundos y específicos, pues cuánta gente consume limón en su realidad, ¿no? Porque, pues seamos realistas, banda, a lo mejor sí decimos, sí, pues hay en la dieta del mexicano sí es importante, pero eso es como en muy generalizado. Pero en realidad se necesita esta sobreproducción de limón, ¿verdad? Para satisfacer el consumo del mexicano, de verdad se necesita esa sobreproducción. Yo les he platicado mucho que no es así. México, a principios de los 2000, era uno de los principales productores de carne a nivel mundial. Pero la mayor parte de la carne que se producía en México era para exportación. Y un porcentaje muy pequeño se quedaba en México. Y de ese pequeño porcentaje que se quedaba, solo el 40% era consumido. Estábamos hablando que el 60% de lo que se quedaba se desechaba, se tiraba. No era consumido en México. Y puedes decir, ay, no manches, y eso que pues México, pues ¿cómo? Si los tacos, todo lleva carne en México. No, banda, no. La realidad es que no se consumía mucha carne, pero existía esta sobreproducción. Yo muchas veces me he peleado con gente en las redes sociales cuando les planteo esta situación de la sobreproducción. El pinche capitalismo es eso, ¿no? La sobreproducción, la sobreexplotación de ciertos productos o de ciertos, bueno, sí, ya dejémoslo así con productos. Y ellos, pero pues es que no tiene sentido. ¿Cómo vas a producir algo si no lo vas a vender? Bla, bla, bla. O sea, siempre tienen algo como para justificar y no. Sus cabezas no pueden visualizar esta realidad, ¿no? No pueden visualizar que así funciona el capitalismo. No porque lo ven ilógico, pero es precisamente eso, es ilógico y es incoherente. Por eso es que ya no se puede seguir sosteniendo ni soportando, porque es incoherente. Por muy incoherente que les parezca, pues pero así es, esa es la realidad. Sí existe esta sobreproducción, porque así se maneja el capitalismo. Así es. Porque puede ser que quien acapare y acumule esta sobreproducción tiene el poder de decidir cómo se va a vender, a cuánto se va a vender, a quién se va a vender. Ese es el chiste de la sobreproducción. No es una sobreproducción para que yo pueda venderlo, sino para especular en cuánto, a quién y el cómo lo voy a vender, ¿no? Y entonces por eso tenemos que entender esta situación. La región de Jalcomulco es una de ellas. La fiebre del limón alcanzó ese pequeño municipio construido entre el río y barrancas. Datos oficiales indican que el municipio tiene cerca de 2.500 hectáreas cultivadas con maíz, mango y caña de azúcar. No hay un dato actual que indique cuánta superficie se ha cambiado al limón. No tenemos un conteo, dice José Milán, pero hay muchas hectáreas de limón sembradas. La transformación comenzó a notarse hace 5 años,
cuando corría la voz del pueblo de alguien que había cosechado 40 taras de 30 kilos y las había vendido a 1,500 pesos cada una. 60,000 pesos dentro de la bolsa de un campesino. Razón de sobra para que otras y otros saquen sus ahorros, preparen sus predios para sembrar limón. Las mismas personas tiran y siembran. Requiere una inversión. No es nada fácil limpiar el terreno. Lo que están haciendo algunos es que venden un pedazo, y con eso invierten para tumbar, talar e invertir, contó Oscar. También llegaron limoneros de otros pueblos a rentar las tierras a quienes no pudieran pagar la inversión inicial, que incluye la compra de agroquímicos para garantizar una producción que le interese a los coyotes que revenden el producto en las empacadoras. Algunos rentan sus plantaciones porque compran agroquímicos. Es caro y también poner el sistema de riego. Rentan por 4 o 5 años a gente que ya tiene otros limonales que puede invertir. Es gente de Tlaltetela o Tuzamapan, dijo el lugareño. El movimiento ciudadano que se formó para defender el río de la construcción de una presa mira la expansión del limón con precaución, pero con cautela, explicó Miguel Milán. El megaproyecto brasileño era un arma de un solo filo. En cambio, la expansión del monocultivo afecta al río, lo contamina y le quita agua a través de los propios pobladores. La gente no ha visto que se va a acabar el agua. Cada vez ponen más bombas y canalitos. No es sequía, es saqueo, dice Oscar. A diferencia de la presa, la amenaza contra el río es a través de una necesidad genuina de los pobladores de tener más recursos para sus familias. Al campesino le beneficia porque le deja dinero, pero es hasta cierto punto, cuando los precios están buenos. A una planta de limón le ponen un enraizador, luego fumigan las hierbas, luego foley para las plagas y luego el abono. Haces un cóctel de químicos que está envenenando sus tierras, señaló Miguel. Hay una comunidad llamada Los Limones a 56 kilómetros de Jalcomulco. Es hacia la montaña y está a 900 de latitud, cerca de donde comienzan las faldas del Cofre del Perote. Esa comunidad es cafetalera. O lo era, porque la mitad de los productores tumbaron sus matas y sembraron árboles de limón. Y la comunidad se llama Los Limones para acabarla de joder, dice Valente Ruiz, uno de los cafetaleros del lugar que fueron tentados y se cambió de cultivo. Hace 2 años llegó un proyecto de siembra de limón por parte del Estado y había créditos y pues de alguna manera me convencí. En su caso, dijo, supo parar a tiempo y decidió quedarse solo con 50 árboles y dejar en pie su finca con sus árboles de sombra. Gabriela Guzmán, coordinadora de la organización Estudios Rurales y Asesoría Campesina, trabaja en la región y compara la pérdida de cafetales de sombra con la tala de bosques de niebla. El cafetal de sombra tiene la estructura de un bosque mesófilo. En los mapas sale como bosque, pero son cafetales. Es como quitar la vegetación original y desproteger el suelo, dijo. Valente se siente orgulloso de su decisión de dejar en pie su cafetal. Su finca es agroecológica, no utiliza un solo químico y tiene buenos rendimientos y altos puntajes de calidad. En un caso aislado, alrededor de Valente los limonares proliferan. Viendo la situación, no me atrevería a tumbar mi finca para sembrar limón. La deforestación va en aumento cada día. Está habiendo mucha deforestación. Le estamos haciendo honor al nombre, Los Limones. Gabriela Guzmán opina que la expansión del monocultivo es muy grave porque todo el conocimiento tradicional de la gente que sabe cultivar el café y la milpa se está perdiendo por otros cultivos que están dañando. Jalcomulco y Cozautlán están en un corredor biológico que une al Cofre de Perote, una montaña de 4.282 metros sobre el nivel del mar, con el volcán Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, que sobrepasa los 5.600 de altitud. Son 50 kilómetros entre una montaña y la otra de cañadas, ríos, bosques templados y mesófilos, así como cafetales. No es diversidad aislada. Una característica muy importante es que hay un corredor biológico en el Cofre de Perote. Se junta esta masa forestal y a través de las cañadas hay conectividad incluso con el mar, dijo Álvarez Oseguera, director del Parque Nacional Pico de Orizaba. Y es corredor, donde están Los Limones, Cozautlán y Jalcomulco.
catalogado como el mayor macizo montañoso de México por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. La dependencia considera la región como prioritaria, por considerarse el contacto entre las zonas tropicales húmedas del este, templadas al norte y semiáridas al oeste del país. Dentro de esa región tan valorada desde el punto de vista ambiental, están Óscar y Miguel, que ya no ven las aves y los árboles que siempre vieron, y el señor al que le matan sus abejas, y Valente con sus compañeros de los limones que han notado cómo sus tierras reciben menos humedad cada año. Su referencia es el chipi chipi, que ya no está, a excepción de raras ocasiones. Los campesinos saben que el clima está cambiando. No saben cuánto tiempo más van a poder sembrar café y mejor se pasan al limón, dijo Gabriela Gómez. El chipichipi cada vez más difícil de encontrar en ese corredor. Se le ha visto en zonas más altas, como el municipio de Ixhuacán de los Reyes, que está a 1200 metros de altitud cerca de los límites con Puebla. También se ha visto que están brotando por doquier las huertas de aguacate justo en ese municipio. Y muy cerca, en Jico y Coatepec, pasa lo mismo con las plantaciones de papa, que antes se sembraban en alta montaña y ahora, con la fuerza de los agroquímicos, le están adaptando zonas de café de sombra y bosque. Por abajo nos llega el limón y por arriba el aguacate, que viene arrasando de arriba hacia abajo, dijo Valente Ruiz. Y está el café robusta plantado como monocultivo bajo el sol para que la Nestlé haga Nescafé, y la caña de azúcar y la ganadería. Es una región baja de intensa presión, según Ciro Ruiz, presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec. En la zona centro de Veracruz, los municipios cafetaleros están cambiando a monocultivos. La papa y el aguacate son ataques desde la parte alta. La afectación es múltiple. Ya también está sembrando limón en Naolinco y Actopan, Huitláhuac, Chavarrillo y Martínez de la Torre. Ahora hay empacadoras pequeñas diseminadas y clasificadoras que trasladan a estos 4 centros más grandes, dijo la especialista. Es un problema de muchos desequilibrios que hay y la gente se va a lo práctico, al dinero aparentemente fácil, agregó. Es una zona donde es más fácil encontrar una camioneta de un coyote que un apiario. Más fácil hallar un bulto de herbicida que un asadón. ¿Cuántas veces, aquí era muy tradicional, banda, que llegaran las camionetitas que venden frutas y verduras y dentro de sus productos que ofrecían y con mucho orgullo, como con mucha novedad y con más énfasis eran las naranjas de Martínez de la Torre, ¿no? Y con el pasar de los años, ya no. Cada vez escuchas menos a una camioneta que llega y diga naranja directamente de Martínez de la Torre de Veracruz, ¿no? Pues bueno, eso es una situación muy urgente, de mucha alerta. Ya no hay que permitir más esta sobreproducción y sobreexplotación. Todos nos vemos afectados. Yo comprendo a los agricultores y productores que tienen que comer, ¿no? Y aparte, pues obviamente gana la ambición, ¿no? Pero pues también es una opción más a este desastre natural que está ocasionando el capitalismo. Y como dijimos al principio, pues si ya ellos no tienen la opción de seguir con esta producción de cultivo tradicional, pues obviamente se tendrán que ir a otra alternativa. Y eso es lo que les da las alternativas, que al principio pues tapan los hoyos de las necesidades. Pero a la larga, también esta situación era algo negativo para ellos mismos. Les deseo lo mejor, pero que comenten, ya saben, comenten, bandita, qué les pareció, qué les parecen estas notas. Me gustaría mucho leer sus opiniones, lo que ustedes piensan y creen de estas situaciones que vivimos en el país tan complejas, tan difíciles. ¿Qué opciones, qué alternativas podemos buscar? Porque también como sociedad tenemos que generar estas otras alternativas y estas otras opciones. No podemos seguirnos quedando cruzados de brazos.
ante una realidad que nos va a afectar a todos y cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas. Apoyen el canal si gustan apoyarlo, pues consideran que está haciendo un buen trabajo. Créanme que me gusta mucho buscar temas, notas que son de verdad de interés y de urgencia. Este es un canal completamente de izquierda. No somos conservadores de closet, no somos aplaudidores de focas, y por eso encaramos la realidad tal y como es. No vamos a estarnos callando, no vamos a estar dosificando, no vamos a estar pintando la realidad para que no se vea tan culera. Y vamos a tratar de siempre de ser coherentes, honestos y sinceros. Si les gusta el contenido, dejen el like, el comentario, que sea un saludo, un emoji, una mentada. Bueno, no, mentada no, porque mi jefecita no tiene la culpa, ¿no? Pero sí hay alguna palabrilla, pues como de ánimo, de saber que sí les gustan estos videos. Banda, yo les he dicho, los que nunca han estado aquí o que apenas empiezan a entrar aquí, pero desde que iniciamos este canal, uno de los objetivos de este canal, si llega a monetizar, pues es tratar de juntar un capital para apoyar proyectos sociales, apoyar proyectos cooperativos y colaborativos. Hay mucha gente que no ha estado desde que inició el canal, pero hemos estado buscando muchos proyectos nacionales que tienen este perfil de cooperativas y de colaboración o colaborativas, y pensamos ayudar, quizás un pequeño financiamiento que pudiera obtenerse a través del canal y pues ayudar, ¿no? Y iremos buscando más, pero eso solo hasta que empecemos a monetizar. Por eso les pido la ayuda. Yo siempre les he dicho, les he tirado esto con honestidad, ¿no? Este canal se crea para tratar de construir o realizar o lograr una transformación real en este país. Una de las vías es el diálogo, el análisis crítico, el análisis político, y la otra de las vías, el apoyo a estos proyectos sociales de cooperativismo y colaborativos, ¿no? Entonces les deseo lo mejor, banda. Cuídense un chingo. Vivan un chingo.